Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de música y danza del barroco. Se encuentra nuevamente esta noche con nosotros el maestro Marco Barrios, quien es investigador y músico profesional, y el maestro Juan Domínguez, que es maestro también de danzas del Renacimiento y barroco. Pues para nosotros es mucho gusto estar esta noche presentando este programa muy ilustrativo. Y pues quiero contarles que este proyecto audiovisual enfocado en la danza y música del periodo barroco es una muestra de la labor de investigación sobre este campo poco explorado por artistas y musicólogos de Guatemala. Ilustra por medio de recreaciones audiovisuales la importancia sociocultural y particularidades estilísticas y coreográficas de las danzas del siglo XVII. El repertorio de música de Europa y Guatemala, creado para acompañar el baile. Pues queremos dar las gracias a DESCA por su apoyo para la realización de esta actividad, la cual está enfocada en incentivar la valoración y el estudio de estas manifestaciones artísticas y su importancia en la comprensión del patrimonio cultural de Guatemala. Sean todos bienvenidos a esta presentación. Iniciaremos diciendo que el barroco digamos, vamos a trabajar en esta noche el barroco y hemos preparado un breve recorrido por la estética musical y las danzas en España durante los siglos XVII y XVIII, como ya lo mencioné, con influencia de la música morisca, italiana, francesa, a la que se suman en las colonias españolas los aportes de origen africano y los géneros de danza originados en América, adoptados paulatinamente en las cortes europeas, desde donde retornaron a América con modificaciones y en algunos casos casi irreconocibles, para integrarse de nuevo a la cultura y costumbres con personería propia en la época de la colonia española en Guatemala, en la que participaron separados y jerarquizados españoles, criollos, mestizos, indios, negros y las variantes interraciales. Se conoce acerca de este importante repertorio representativo de la vida y costumbres de los grupos humanos que coexistieron en las colonias españolas en América, gracias a las menciones y reportes de los primeros misioneros. Desde el siglo XV entraron en contacto con las culturas locales y aprovecharon las dotes musicales de los indígenas para el proceso de catequización. A los apuntes de viajeros que observaron con curiosidad e incomprensión las manifestaciones sonoras y danzas propias de los aborígenes, y posteriormente los relatos de la adopción de las formas y modas impuestas por los españoles durante el proceso de conquista y colonización. Aunque no se ha encontrado en Guatemala más referencia musical que copias manuscritas de obras europeas y documentos sueltos con tablaturas y piezas cortas de música manuscritas pendiente de estudio. El interés de los europeos de los siglos XVII y XVIII por las culturas exóticas de América se evidencia en óperas de gran formato como Moctezuma de Vivaldi, compuesta en 1733, y Las Indias Galantes de Rameau, compuesta en 1735, en que muestran al público europeo estas culturas que resultaban interesantes para ellos en una forma pues
distorsionada para ser atractiva para el público europeo, pero que demuestra la importancia que tenían estas culturas en Europa y ese contacto que tenían con las culturas ya las colonias establecidas acá. Es importante mencionar que el barroco que nos influyó en América es el barroco resultado del movimiento de la Contrarreforma. Las obras arquitectónicas monumentales, eclesiásticas, sus esplendorosos interiores, jugaron un papel fundamental como respuesta a este movimiento religioso, que fue realmente una competencia de poderes y que partió en Europa en dos de forma irreconciliable. La majestuosidad y esplendor contrastaba con la austeridad de las edificaciones luteranas. El movimiento de Contrarreforma y el Concilio de Trento de 1545 hasta 1563 influyó de esta manera en la estética propagandística del poder de la Iglesia Católica en la Europa mediterránea y en las colonias americanas. Es importante indicar que los instrumentos de música que empezaron su evolución y proceso de perfeccionamiento del Renacimiento en este periodo del Barroco llegan a su mayor grado de perfección, específicamente los instrumentos de la familia de los violines, que fueron la base de las orquestas en el siglo XVII, siglo XVIII. Se domina el periodo barroco la época del bajo continuo. A partir de Monteverdi se estilaba que la música se componía con una voz superior que llevaba la melodía y una voz que fijaba el bajo. Y el bajo continuo se establece como el relleno, digámoslo así, armónico por un instrumento que podía seguir llenar esa armonía, que eran instrumentos que podían hacer acordes, como el clavicémbalo, que estuvo en Europa prácticamente en toda la música secular, la música profana, el órgano en las iglesias y pequeños órganos para la música secular también, tiorba, arpa, guitarra, y esto reforzado con instrumentos que fijaban el bajo, que podía ser una viola de gamba, bajo, violonchelo y fagot. En las colonias españolas en América, el bajo continuo pues era frecuentemente realizado por guitarra, arpa, clavicémbalo se sabe también en por algunos escritos, y el bajo reforzado por violón o bajón en distintas tesituras. Los violines en Guatemala aparecen como requerimiento en las partituras eclesiásticas a partir del siglo XVII. Y se sabe por documentos de compra de instrumentos, por documentos de pertenencias en testamentos o de compraventas o inventarios de la iglesia y de personas importantes fuera del templo. Aparecen esos instrumentos, aparecen guitarras, arpas, violines, clarines, siempre las flautas de pico. Entra desde el siglo XVII la flauta traversa, de las que se tienen pocos ejemplos pictóricos. Desafortunadamente, uno de los ejemplos pictóricos en los que se ve una flauta traversa en uso en Guatemala en el siglo XVII estaba en uno de los lienzos que fueron sustraídos hace unos años de la iglesia del Calvario en Antigua Guatemala. Así se pierden estos documentos, desafortunadamente, que son importantes para completar la comprensión de nuestro patrimonio. Respecto a la música eclesiástica, que es otro tema diferente a este de danza y es un tema muy extenso, solo quiero mencionar un asunto que es importante. La Catedral de Sevilla regulaba desde 1547 el uso y tipo de instrumentos
que se utilizaba en la capilla musical, que eran los encargados de la música polifónica, que en todas las festividades y en todas las actividades del culto divino participaban paralelamente al coro de canto llano. La música en la iglesia estaba a cargo de dos grupos: los instrumentistas, que tocaban violines, instrumentos de la familia del violín, y los ministriles, que tocaban los instrumentos de viento. Ellos, pues, en lugares tan aislados, tan lejos de España, pues participaban unos dentro del otro grupo también, y participaban también en actividades seculares. Queremos presentarles a ustedes un son. Hay estudios muy importantes actualmente del origen del son guatemalteco, y queremos presentarles un ejemplo del son galante de Guatemala. Este breve son recopilado a mano en un folio que tiene el encabezado "Cuaderno de varias piececitas de monocordio para el uso de la niña María Josefa Micheo", fechado en 1803. Es un ejemplo de la vigencia del gusto en Guatemala por las danzas de estilo barroco ya al final del periodo de la época colonial. Este sonecito anónimo, recopilado en versión para clavicordio, se considera el antecedente más temprano del son guatemalteco de estilo galante, localizado hasta este momento, y muestra la introducción del son de origen popular, danza mestiza de influencia indígena, a los salones de la clase dominante colonial. Eran interpretados por instrumentos de cuerda tradicionalmente, hasta la introducción de la marimba cromática en el siglo XIX. Disfruten entonces este son galante anónimo de Guatemala. A continuación, veremos un minué. El minué tuvo gran popularidad y expresaba con mayor plenitud que cualquiera otra danza el artificioso estilo de vida del siglo XVIII. Sus pasos cortos, afectados y delicados registran gráfica y coreográficamente el declinar de la gran corte francesa, su caída abatida por la revolución. El minué se introduce en España a través de la corte de Felipe V y la implantación de una nueva dinastía de influencia francesa en el siglo XVIII.
Se han encontrado en Guatemala manuscritos anónimos escritos por copistas o compositores locales, indicador de la importancia social y popularidad en el Reino de Guatemala de esta danza. Presentamos una recreación de cómo se hubiera bailado el minué en la antigua Santiago de Guatemala, con música de compositor anónimo guatemalteco del siglo XVIII, titulada Las armas del rey, en guitarra barroca. La guitarra barroca tuvo amplia difusión durante la última parte del esplendor de Santiago de Guatemala, hasta antes del devastador terremoto que cambió radicalmente la forma de pensar de las personas, de los habitantes de Guatemala, y cambió la estética hacia la nueva localización de la ciudad. Esta guitarra a la que me refiero y que ustedes tienen la oportunidad de escuchar en esta presentación es un poco diferente de las guitarras actuales. Son verdaderas obras de arte representativas del barroco español con influencia morisca. En la boca que ustedes pueden ver en las guitarras que utilizamos en el siglo XXI, que normalmente es un agujero redondo, las bocas de estos instrumentos tan hermosos están caladas muy finamente en pergamino o en papel grueso, con una filigrana muy hermosa. Son instrumentos de 5 órdenes, dobles o sencillos, y fueron instrumentos que fueron medio de composiciones realmente hermosas, con un virtuosismo muy, muy exigente. Aún en día, quienes aprenden guitarra clásica, como se le llama, tienen que aprender este repertorio de los siglos XVII y siglo XVIII como parte de su formación, por la calidad artística y la sustancia académica que tiene.
Han sobrevivido en Guatemala obras compuestas para este instrumento en dos fuentes de música. Uno es el Archivo de Catedral, en donde se han encontrado 20 obras, y el otro es un método. El método está nombrado de esta manera o intitulado de esta manera. Es un método para enseñar o para aprender a entrastar, afinar y tocar la guitarra. Originalmente fue motivo de un estudio muy exhaustivo por el licenciado Luis Antonio Rodríguez Torcelli, que hizo una primera investigación sobre este método, que parece ser que es mucho más antiguo que otros que aparecen en virreinatos en América. Este documento se encuentra resguardado en el Museo del Libro Antiguo, en la actual Antigua Guatemala. Y por el tipo de danzas, de obras como minuetos, bailes ingleses y contradanzas, se puede inferir que la guitarra barroca se utilizó en Guatemala muy ampliamente para acompañar el baile, aparte de sus cualidades como instrumento solista. A continuación, seguimos con una danza, que se titula Minuet con Paspié, acompañada con la guitarra barroca que menciona el maestro Barros. Es una danza que se hubiera bailado en Antigua Guatemala porque era una de las reflexiones de la danza más populares en el Nuevo Mundo. Probablemente el paspié es la danza más liviana de las antiguas danzas de la corte. Posee una ligereza de significado más profundo que se aproxima a la alegría más sólida propia de la gallarda. Fonta dice que era realmente una danza alegre y encantadora. La uniformidad del movimiento que mantenía siempre el pie derecho al frente, deslizándolo y extendiéndolo sobre el piso a la manera de las zarpas de un gatito, le hacía coquetamente agradable. Los pies se cruzaban y entrecruzaban en los múltiples pasos deslizados y de ahí su nombre. En esta versión del minuet con paspié hemos montado el minuet al estilo del virreinato de Nueva España, que era México y el Reino de Guatemala, ambas con piezas de origen guatemalteco. Nuestro montaje está basado en un arreglo original del maestro e investigador mexicano de danzas novohispanas David Serna. A continuación, Minuet con paspié.
El fandango en las colonias españolas. Vamos a tomar como ejemplo del cuaderno que mencionamos anteriormente, de varias piezas para monocordio, de la niña María Josefa Micheo. Este fandango anónimo recopilado en este cuadernillo, con piezas variadas para uso doméstico, evidencia el gusto por las danzas españolas de estilo barroco en Hispanoamérica, sobre un motivo ostinato, en tono menor y compás ternario. Se desarrolla una viva melodía con variaciones. Así está estructurado el fandango. En el Diccionario de Autoridades de 1735 y las Glorias de Azara de Basilio de Losada en el siglo XIX, se indica que el fandango era un baile introducido a Europa por quienes han estado en los reinos de las Indias. Se puede intuir por esos comentarios que su origen probablemente es hispanoamericano, pero esto es motivo de estudio aún. El primer ejemplo de fandango registrado en partitura se encuentra en el manuscrito de tablatura para guitarra de 5 órdenes del compositor español Santiago de Murcia, en 1730, conocido como Códice Saldívar IV, hallado en México en 1940. Escuchen entonces este fandango anónimo de Guatemala en una versión para cuerdas del cuaderno de varias piececillas de monocordio para uso de la niña María Josefa Micheo. El libro está fechado 1803. Disfrútenlo.
Seguimos nuestro programa con una pieza muy interesante, la zarabanda. En Guatemala tenemos ese término muy presente porque todavía se usa en la provincia como un evento de danza folclórica. Y puede ser que la zarabanda haya originado en Centroamérica. El origen ha sido un motivo de polémica. Se ha dicho que es griego, que es de origen árabe, español. Yo diría que la evidencia apunta mucho a Centroamérica. Hay muchas denuncias ante la Inquisición y después se prohíbe en el siglo XVI por sus movimientos considerados sensuales y escandalosos. Sin embargo, este modo de bailar tuvo cierto éxito porque se introduce en Francia alrededor del 1588. Se puso de moda, especialmente bajo el reino de Luis XIII, del 1601 al 1643, rey de Francia. Ascendió al trono y se hizo sentir en Francia la influencia española o más bien centroamericana. En la corte, sin embargo, pronto adquirió un carácter noble y solemne, a pesar de que frecuentemente se bailaba con castañuelas. En el siglo XVII, esta danza fue adoptada en las cortes de Francia como parte imprescindible de la suite barroca con coreografías registradas en documentos clásicos. Con el reinato de Felipe V en España a inicios del siglo XVIII y la influencia del arte del estilo francés en España, la zarabanda retoma dignificada como parte integrante de la suite a Hispanoamérica. Nosotros presentamos una zarabande pour une femme, originalmente una coreografía de Fouillet con música de Jean-Baptiste Sully en 1670. Esta es una versión que se hubiera bailado tal vez en un teatro o en una corte por una bailarina. Espero que sea de su agrado la zarabande pour une femme. A continuación, veremos un baile inglés. Las cuadrillas son un tipo de contradanza originados en los English Country Dance del Renacimiento, anotadas en varios documentos, como por John Playford en el English Dancing Master de 1651. Son danzas alegres y dinámicas, pero con pasos simples. Se difunden primero en Francia y después en toda Europa. Y en el Nuevo Mundo, dando luz a contradanzas criollas, por cotillones, rigodones y la famosa square dance. Hemos llamado a esta reconstrucción de la danza cuadrilla de Santiago de Guatemala, como recreación de la manera
en que se hubiera bailado en la ciudad de Santiago de Guatemala en el siglo XVIII. La pieza incluye figuras variadas, siempre ancladas por un estribillo o coro. La música es de compositor anónimo de la época, titulada Danza Inglesa. Con ustedes, el baile inglés. La folía es una de las danzas de aire español de extensa difusión en Europa y América durante el Renacimiento y el Barroco. Por su forma musical, estilo y etimología del nombre, se sugiere que surgió como una danza a mediados o finales del siglo XV en Portugal, en la zona de León o en el Reino de Valencia. La secuencia recurrente de acordes en compás ternario genera siempre una melodía similar, con leves diferencias sobre las que se crean variaciones improvisadas o escritas y ha sido objeto de cientos de composiciones desde el siglo XV. Diego Ortiz Toledano, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti, entre muchos otros, escribieron variaciones sobre la folia. A partir del siglo XVII se le denominó Folía de España, al otorgarle ese nombre Jean-Baptiste Lully, quien la incorporó en el repertorio de danza de la corte de Versailles, en aire más pausado que las versiones populares. La popularidad de las folías en el virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, desde Chiapas hasta Costa Rica, se evidencia en un documento del siglo XVIII que se conserva en México, atribuido al músico Bartolomé Gerardo, con encabezado Folía de Corelli, formado por 5 variaciones denominadas complets en el manuscrito, que no coinciden con las famosas variaciones del compositor italiano. Vamos a interpretar entonces para ustedes una folía en improvisación musical, como se hacía seguramente en esa época,
y pasos de baile basados en interpretaciones de la folía y pasacalles de la época, descritos por Foullée-Beauchamp. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. 2 noches en la cual pudimos transportarnos a estas maravillosas épocas como es el Renacimiento y el Barroco, y sobre todo en la parte de la música y de la danza, ¿verdad? De los bailes barrocos, de los bailes del Renacimiento y la música y todas estas investigaciones que se han encontrado y que en el caso de la danza también vamos hacia ahí, buscando, haciendo investigaciones para poder interpretar o ver esa relación que hubo entre las danzas europeas con las danzas guatemaltecas y llegar a lo que actualmente se conoce como en el caso del barroco, el barroco mestizo. Así que quiero agradecer a mis colegas
Maco y Juan, por esta participación, y a todo el elenco artístico que participamos en las danzas y en la música. Así que hasta una próxima, y reiteramos el agradecimiento a ADESCA por su valioso apoyo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.